Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de la tesis para optar al final del máster en evaluación de políticas públicas. Y este trabajo final de máster trató sobre una evaluación conceptual, teórica y sociocultural de un programa en la región de Santiago de Chile, la región metropolitana de Santiago de Chile, que se llamó Santiago es mío. Este fue ejecutado por el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hoy día ya transformado en ministerio, y se desarrolló durante más de 2 años. Este proyecto se ejecutó en la región metropolitana de Santiago, como les iba diciendo, y tuvo un alcance de 52 comunas, que son las que componen la región, que están conformadas en 6 provincias, con más de 7 millones de habitantes para la región. La aplicación de las materias tratadas fueron enfocadas en la búsqueda de resultados e impactos en temas culturales, y se contemplaron acciones en el Santiago es mío de acuerdo a los propósitos, al presupuesto y los impactos esperados en los grupos beneficiarios, sus alcances, el escenario político de la época y, por cierto, la pertinencia del mismo, que es cultura. Porque la cultura se impacta en otros ámbitos de la vida de cada ciudadano. La cultura es necesaria para la vida, es necesaria para levantar los aspectos emocionales del alma, y también es una cultura que está muy escasa respecto de todos los 7 millones de habitantes que cohabitan en esta región. Hay personas que declaran haber asistido al cine, que es la más alta, sobre el 50% de las personas encuestadas declara haber ido al cine alguna vez, pero sin embargo la ópera, la danza, el ballet y otras actitudes artísticas son relegadas y no son tratadas de igual manera, teniendo impactos muy bajos en la población, de un 5 a un 12%. El primer grupo, el de la gran participación, donde nos dice que el 38% de la población ha participado de alguna de estas manifestaciones artísticas que acabamos de conversar. Después tenemos un segundo grupo en el ámbito medio, que señala haber o declara haber participado en un 25% alrededor. Y después está el último grupo, donde vemos que entre un 5 y un 12% de participación en los aspectos culturales de la vida cotidiana de esta región tan grande que es Santiago. El problema que nosotros detectamos y que radica en el bajo consumo cultural es lo más importante que queremos destacar. Existe bajo consumo cultural en la región metropolitana, producto de las diferencias que existen entre espacios, calidad, estructura, financiamiento y, por supuesto, infraestructura cultural dentro de las 6 provincias que componen esta región y las 52 comunas de las cuales estamos tratando de conversar. Hay ciertos grados de financiamiento para establecer ámbitos culturales, como es desde aquí mismo, desde el Ministerio de las Culturas, existe un concurso que se llama Fondo de Desarrollo de las Artes, el FONDART, que tiene una gran cantidad de dinero asignado, pero sin embargo es muy difícil de postular. Es por eso que el programa intentó llevar cultura a aquellos desposeídos en este ámbito y que no tenían la posibilidad de participar activamente de la cultura en otros ámbitos que no fueran los que generalmente otorgan los municipios a través de talleres o de eventos particulares. Eso es muy importante de señalar, ya que las municipalidades son nuestros coproductores en todas las áreas de lo que fue el Santiago es mío. El programa tuvo como objetivo instalar capacidades en los gestores culturales, las personas que trabajan desde la cultura en cada uno de los municipios, y también en cada una de las organizaciones sociales de base que trabajan y se dedican específicamente a desarrollar cultura. Esto en actitudes y habilidades concretas que fueran reflejadas en el trabajo posterior a lo que se estaba haciendo. El trabajo identitario duró más de 2 años, y en eso el programa se estructuró en base a 4 objetivos específicos y a 4 componentes específicos, que son unos lineamientos de los cuales se trabajó, que son la capacidad asociativa desde la red de centros culturales, que en ese minuto eran 19, y que hoy día ya suma más de 25, estuvo también la capacidad de gestión cultural, local e identidad regional, donde hablábamos desde el capturar una identidad regional que señalara todos los aspectos de cada una de las comunas en un gran todo, como también la capacidad de lograr asociatividad y gestión cultural de calidad para poder ir proveyendo a cada una de las comunas de un colchón que sustente todo su trabajo cultural. También la formación de audiencias. Estamos frente a un país y a una región en específico que tiene baja formación de audiencia por las características donde en general se desarrollan ciertas habilidades artísticas y no todas.
todas. No se trabaja con todo, por lo tanto nosotros para poder generar un trabajo asociativo, de colaboración, de generación de identidad cultural, debemos llegar con formación de audiencias nuevas para algunos espectáculos y reforzar la audiencia que ya tienen otros. Y por último, la difusión de este proyecto, que fue importantísima porque Santiago descubrió que tiene una trayectoria cultural que puede aunarse y que puede trabajar en conjunto. Se ejecutó en un poco más de 24 meses en las 52 comunas de la región metropolitana y más de 180.000 personas fueron parte de estas actividades como visitantes, como espectadores. Más de 173 fueron las muestras artísticas que se realizaron y también un grupo aproximado de 265 agrupaciones lograron mostrar sus aptitudes artísticas y lograron mostrar el desarrollo de su trabajo en este festival. Se dedicaron alrededor de 5.000 horas exclusivamente en el desarrollo de actividades de formación de audiencia. Por lo tanto, es ampliamente importante señalar que todas estas horas no cayeron en saco roto, sino que fueron trabajadas y que hoy día podemos ver los resultados. Sin embargo, estos resultados no están analizados y no están catalizados, por lo tanto, era necesaria y se hace necesaria una evaluación. No es suficiente tener un alcance significativo que cuente el cumplimiento del objetivo, por lo menos no en su totalidad. Existieron imprevistos, existieron falencias, existieron errores y de todo eso vamos a conversar en lo que es la evaluación de este programa Santiago es Mío. La planificación estuvo hecha como una oportunidad de crear y dar solución a una necesidad ciudadana. El poder actuar sobre una plataforma social específica en el área de la cultura no siempre está presente en la prioridad presupuestaria de los gobiernos. Esto también es importante de señalar, porque si bien los gobiernos tienen muchísimas preocupaciones, desde la salud, la educación, la seguridad y otros temas ciudadanos, la cultura generalmente se va viendo relegada y se va viendo transformada dentro de una escalera en el último peldaño. Las personas necesitan la cultura, pero sin embargo los gobiernos, frente a la cantidad de necesidades que tienen, no pueden cubrir en todos los aspectos. Y en esto, el gobierno central, a través de su gobierno regional metropolitano, fue la instancia donde pudo participar el Ministerio de las Culturas para solicitar los recursos y para que fueran asignados estos 4 millones de dólares que finalmente se ejecutaron en alrededor de 2 años. Para poder evaluar, propuse una matriz de evaluación que se podría aplicar al Santiago es Mío, construida a partir de preguntas que respondieran a los criterios de eficacia, impacto y pertinencia, con indicadores que nos entreguen alguna información a través de las fuentes disponibles que hoy día existen. Dada la complejidad y las altas expectativas que reúne el programa social desde sus inicios, complejo resulta encasillar un proceso evaluativo desde la lógica que no fue considerado en ninguna de las etapas. No fue considerado, no fue propuesto y por lo tanto no existían indicadores ni medios de verificación que lográsemos constatar para poder evaluar el programa y ver las falencias, las dificultades que tuvo para poder exportarlo a una política cultural de seguimiento que nos permitiera avanzar en este proyecto. El contexto también es complejo, hay que levantar información, procesarla, planificar y corregir los instrumentos, pero no hay responsables en esta labor. Es complicado y también, sobre todo por el cambio de paradigma a nivel cultural, que es prolongado en el tiempo y no solo a nivel regional, sino que también a nivel nacional. Este paradigma de que la cultura va quedando relegada a un segundo plano. Según este escenario, propuse un diseño cuasi experimental para esta evaluación, que es una evaluación ex post, dadas las características del programa social con el que se intervino desde grupos escogidos, ya que el programa apunta con diferentes componentes a intervenir a diferentes públicos objetivos, pudiendo así evaluar desde la perspectiva del ejecutante más que del financista. Los sujetos de estudio o grupo experimental estarían conformados para este tipo de diseño y serían los vinculados a los centros culturales, organizaciones sociales de base, gestores culturales, encargados municipales de cultura y habitantes de la región metropolitana, que son nuestro público cautivo más importante. Resulta favorable para este tipo de programas proponer una evaluación y establecer cuáles serán los focos que compondrán el diseño que evidenciará el vínculo que existe desde el programa social, o sea, estudiar el impacto y, por cierto, validarlo de esta forma a nivel político. Validarlo a nivel político porque generalmente las decisiones que se toman respecto de los recursos son de carácter político y necesitamos aliados estratégicos para poder seguir financiando la cultura en nuestra región.
Una evaluación orientada en el impacto es tan útil como analizar los resultados que pueden ser o no de impacto para los beneficiarios o en los cambios culturales de la región. Se podría establecer si se tendrá continuidad o bien sufrirá una modificación orientada en la ampliación de actividades de los componentes y subcomponentes desde los supuestos para ir al cumplimiento del propósito y el fin de este programa social. Contar con estos procesos evaluativos da un respaldo a la entidad financista, que los recursos fueron autorizados, traspasados y que fueron bien gastados. Que el sistema público y dada la exposición pública que conlleva este tipo de políticas públicas, por cierto que es relevante entregar datos duros sobre avances institucionales, sobre lo que se ha ido haciendo, sobre los progresos que existen en los beneficiarios y el fortalecimiento de la red de centros culturales. Es por esto que se hace necesario contar con un instrumento que articule esta evaluación, que se base en los objetivos y propósitos con las herramientas que sustenten a estos supuestos que hemos planteado. Para esto es que se hace necesario algo quizás omitido en el planteamiento del programa, como es el mapeo de cada uno de los públicos, que permite mantener consciente el inconsciente de los creadores de la política pública, permitiéndoles poder plantear acciones abarcando a cada uno de ellos. Contar con este mapa de público nos permite contar con una apreciación detallada de los actores intervinientes, los que son importantes en el proceso, los que van haciendo de este proyecto un gran proceso creativo y cultural y que por supuesto trae resultados. Esos resultados a través de un mapeo de públicos podría haber sido un poco más estudiado y un poco más definido para poder establecer este proyecto como política pública. Se puede establecer un mapa concéntrico de actores que los ordene por sector, desde el nivel técnico, desde el nivel de presupuesto, desde el nivel social, entre otros, y también asociados al grado de relevancia para el ejecutor. Se puede calificar de acuerdo a una posición o grado de influencia, cercanía o nivel de compromiso. Cualquier criterio que se tome debe escogerse según el objetivo que queremos lograr o bien el uso de esta información para la toma de decisiones que queremos obtener en un futuro. Respecto a la evaluación presupuestaria, en Chile los programas y políticas públicas no cuentan con procesos presupuestarios con enfoque en el desempeño de los resultados. El único que existe es el Programa de Mejoramiento a la Gestión, que es el PMG, que es un instrumento que viene desde la Dirección de Presupuesto Nacional, donde a cada uno de los funcionarios que tienen un cierto nivel de contrato se les asigna una bonificación monetaria extraordinaria si es que se cumplen los programas de mejoramiento en la gestión. Uno se propone metas y si esas metas en el año calendario son cumplidas, recibe un bono por este trabajo. En ese sentido, esto hubiese sido muy bueno para la gestión del Santiago es Mío, ya que hubiese tenido la capacidad de poder generar un impacto en los ejecutores más allá de un trabajo per se al que desarrollan generalmente. Si analizamos sobre la cifra invertida y el tipo de programa, se puede inferir que el presupuesto de la región es una suma realmente escasa respecto de la cantidad de habitantes y para el territorio que debía cubrir. Un amplio territorio y una gran cantidad de personas, pero si lo dividimos entre los 24 meses de duración, entre los 7 millones de habitantes por cada uno de los días, finalmente es una cifra que no condice con la necesidad real de trabajar en cultura y de poder establecer parámetros que a la gente le signifique un cambio o una modificación en sus vidas en términos culturales. Territorialmente se entiende de forma contraria al impacto presupuestario, ya que se traduce en una alta inversión debido a su alto costo de implementación, pero es una de las regiones con más alta densidad en lo que impacto social se refiere. Es una región con un alto alcance territorial. En una primera versión del programa se realizó en un poco más de 2 años, por lo tanto, de haber tenido una evaluación general y un seguimiento a la hora de su ejecución, esto hubiese afectado de manera positiva. Al no tenerlo, no hubo una evaluación general ni un seguimiento a la hora de su ejecución, esto afectó su continuidad programática y aún más relevante como es la presupuestaria. ¿Qué pasó con esto? Al finalizar el proyecto, al no tener una evaluación demostrable, al no tener un impacto demostrable, finalmente el gobierno central no autorizó el gasto nuevamente y ni siquiera fue presentado como un trabajo que pudiera tener nuevos frutos y que se pudiera desarrollar nuevamente. Por eso, al pensar en generar una nueva instancia, lo primero que hay que hacer es evaluar estos 2 años de trabajo y ver cuáles fueron las falencias y cambiarlas para poder establecer una nueva versión de dicho programa. Soy enfática en reconocer como ciudadana de la región metropolitana
y hoy día como secretaria regional ministerial de este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que hay un antes y un después desde el Santiago es mío. ¿Este avanzó en la política pública cultural? Sí, es cierto. Dejó un registro de cómo este tipo de iniciativas viene a contribuir con los vecinos de la región metropolitana, generando asociatividad, instalación de temas culturales en los territorios de una manera integral, involucrando a todos los actores de la industria cultural pública. Si entramos de lleno a concluir sobre la evaluación de los componentes, se infiere que se buscó fortalecer la oferta que mantenían los centros culturales públicos y potenciar el vínculo entre ellos y la comunidad local, realizando encuentros entre los miembros de los centros culturales con cada uno de los vecinos y con cada uno de los talleres y con cada una de las organizaciones sociales de base. También fue una oportunidad para marcar un precedente con la contratación de una red de cooperación entre la región de Île-de-France en Francia y la región metropolitana de Santiago, donde se trajo tanto eventos culturales desde Île-de-France como se llevó a algunos artistas nacionales a la región de Île-de-France para poder mostrar su obra. ¿Cuál fue el problema de ello? Que la formación de audiencias estaba baja. La gente donde se presentó el Teatro del Silencio, que fue traído directamente desde Francia, no entendía lo que veía, por lo tanto el impacto y la necesidad de ir a ver esas actuaciones fue muy baja y su costo muy alto. La ejecución de actividades para cada componente fueron pensadas para cumplir con una necesidad permanente en la región. Marcan sin duda un precedente, así como también el realizar el análisis de este programa más allá de los resultados que se pueden calificar como favorables o desfavorables dependiendo desde la óptica donde se le mire. Los componentes escogidos impactaron en mayor o menor medida en el ciudadano como individuo y como parte de un grupo. Se infiere que cualitativamente las acciones contenidas en Santiago es mío fueran de crecimiento personal, formativo, en cultura para la explotación de proyectos y, por cierto, en la generación de espacios que acercaron a la comunidad de la región a tener oportunidades en el ámbito de la cultura local e identitaria. El intercambio de experiencias artístico-culturales permitió ampliar la perspectiva con la que se fue analizando el proyecto en cualquiera sea de las etapas que tuvo. Pero, por ejemplo, en el rol del artista, desde una autoevaluación, ¿esto se puede mejorar con conocimiento técnico? Sí. ¿Puede cambiar el rumbo de su carrera? También. Los centros culturales pueden ampliar su oferta programática de tal forma que comience a convocar a mayor cantidad de gente del territorio, por supuesto. ¿Aumenta la identidad del territorio? Por supuesto también. Esos son los resultados que se esperan a través de un programa de tan alto impacto. La implementación del programa contiene y presentó falencias que no permitieron el cumplimiento total del propósito enunciado. En este sentido, se generaron acciones de muy gran envergadura, como el Carnaval Santiago es mío, que tenía por propósito que una o dos veces durante el año se generara un festival en la más amplia avenida de la región metropolitana, que es la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, que cruza el casco histórico de la región metropolitana. En esto, las 52 comunas tenían que traer un carro alegórico donde se permitiera que pasaran por esta avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Hubo que arrendar estos camiones, llevarlos a un centro de estacionamientos, preparar los carros y finalmente la comunidad de las 52 regiones no pudo visibilizar el trabajo de sus talleristas y de sus organizaciones culturales de base en esta implementación, lo que hizo que no pudieran ver el trabajo realizado, generando frustración, desorden y un carnaval que no tuvo la imagen de carnaval para los ciudadanos de las comunas alejadas al Gran Santiago. Una versión del Santiago es mío 2.0 podría considerar los mismos presupuestos solicitados, pero teniendo los precedentes de los equívocos y de los problemas que constituyeron la implementación de este Santiago es mío. Al pensar en una versión 2.0, lo que tenemos que pensar es cómo poder trabajar directamente de la mano con los centros culturales ya conformados y dándole un énfasis a otro aspecto que no fue incorporado en la primera versión, que son las comunas rurales que son muy diferentes en su acción, son muy diferentes en su calidad identitaria, son muy diferentes de los grandes cascos urbanos. ¿Por qué? Porque vienen de distancias muy grandes, tienen trabajos muy diferentes en términos culturales y su desarrollo cultural, por supuesto, que se ve mermado por las distancias y por los horarios y por los valores que tiene cualquier actividad cultural que desarrolle el centro de Santiago. Es por eso que nosotros creemos que hay que hacer una evaluación profunda,
categórica y centrada en cuáles fueron los errores de la primera versión para no volver a cometerlos nuevamente. Pero algunas de las ventajas que se crearon instancias de acceso cultural a los ciudadanos, se permitió articular redes culturales para fines formativos e intercambio de alta inversión cognitiva y social. Se diseñó un buen diseño y una implementación para una segunda versión que podría considerar la solicitud de más recursos. Formación cultural de calidad, ampliar la cobertura que otros programas no tienen en temas de formación, la red de asociatividad entre los centros culturales, tanto públicos como privados, pero que sean con financiamientos estatales, pero con organismos públicos, y también una organización desde la red de comunas rurales. Vincular a la red de parques urbanos de la región metropolitana, que son más de 25, que son Parquemet. Parquemet también podría haberse involucrado. Esta asociatividad de las comunas rurales a través de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, que están constituidos como AMUR, el uso constante y permanente de la infraestructura existente para cultura en las diferentes comunas, y este programa permite llevar la cultura hasta el último rincón de la región metropolitana. Santiago es Mío, en su primera versión, concentró los esfuerzos en el componente número 1, que era la capacidad asociativa de la red de centros culturales. Idea muy buena, pero que ya fue formalizado a través de un convenio de colaboración entre los 23 centros culturales que hoy día conforman esta red y que posterior a este trabajo asociativo que se desarrolló durante 2 años, lograron este año 2019 conformarse como una red que trabaja en pro y en pos de la cultura para todos los centros, incorporándose trabajo asociativo desde cada uno de ellos. A partir de aquí, se logra inicialmente descentralizar la región, abriendo accesos que se tangibilizarán en las comunas periféricas, generando cambios de una cultura polarizada, si se considera que la misma distancia que merma las posibilidades de acceso a la cultura y al acceso programático, también merma las posibilidades de participar en instancias de formación dentro del ámbito cultural. La continuidad de la asociatividad se plantea desde la lógica que es un trabajo que ya se hizo, logrando la articulación, por lo que cualquier actividad debe buscar alterar lo menos posible la programación y seguir proyectando e instalando líneas exitosas o logradas en una primera experiencia. Para esto concluí con una matriz de marco lógico y la propuesta de contar con un equipo de profesionales pertenecientes al órgano ejecutor para poder mejorar esta política pública. Transversalmente se identificó una escasez de datos disponibles, la segregación de información de las áreas que abarca la ejecución y genuinamente habría una dispersión de información en el desarrollo del programa, por lo que además se debe establecer cuál sería la jerarquización de la información a disponer y con qué frecuencia, e ir estableciendo una especie de monitoreo que vaya sustentando el camino de la evaluación a través de datos cuantitativos y cualitativos de tipo financieros, comunicacionales, de cumplimiento, entre otros. Al ser una herramienta que describirá la marcha y la evolución de las actividades del programa, entregando contenido de calidad y fidedigno, resultando ser preventivo ante posibles crisis, alertando a responsables sobre riesgos, este será institucionalizando una forma de salvaguardar la política pública a implementar. El seguimiento propuesto como mecanismo de evaluación también permite enfocar el área a seguir áreas como tales. La implementación sobre el público objetivo, la gestión del programa, sus costos, el marco normativo, por solo nombrar algunas. Con esto, lo que queremos impulsar es el desarrollo de un nuevo proyecto como Santiago es Mío, pero desde la matriz de una generación de una evaluación ex post que nos permita desarrollar un nuevo programa enfocado en las necesidades reales detectadas a partir de lo que nos dejó esta versión de Santiago es Mío. Nosotros creemos y hemos estudiado y evaluado cada una de las perspectivas de este proyecto con el fin de que sea un proyecto nuevo, inclusivo y que respalde las acciones culturales que ya se desarrollaron. No todo lo que se va es malo. Creemos que esto tiene una doble posibilidad de incorporar nuevos agentes a la actuación de este programa, pero también creemos que es necesario evaluar y reevaluar este proyecto Santiago es Mío como una política pública constante, permanente en el tiempo y que permita que los habitantes de la región metropolitana logren capturar la cultura desde su identidad y desde su perspectiva, tanto en lo sociológico, tanto en lo etario, como también en sus lugares de residencia. Así que esa es nuestra presentación. Esperamos que hayan entendido y les haya gustado este trabajo que se realizó con mucho cariño. Y desde acá, desde Santiago de Chile, un gran abrazo para todos.